Buenas tardes, disculpad que nos hayamos liado primero ahora un poco con el ordenador. Nada, yo soy Javier Muñoz, el secretario de la demarcación. Los que sois de aquí ya me conocéis y quienes sois de otras demarcaciones, hoy estamos buenos. Como digo, soy Javier Muñoz, ya me conocéis quienes sois de aquí y agradeceros especialmente a quienes sois de otras demarcaciones que nos estéis acompañando. Y bueno, a Paco, bueno, no hace falta presentarle quienes somos de aquí, que le conocemos, y aquí hay algún alumno suyo que puede dar fe, bueno, pues que es, yo creo, el profesor más querido, es lo que me trasladan todos los alumnos, no porque sea especialmente simpático, sino porque es un profesor serio, riguroso y con muy buenos apuntes. Yo por mi parte no voy a decir nada más. Sí quiero recalcar que Paco es un lujo para esta demarcación, que haya un colegiado como él aquí. Por supuesto es un hombre muy colegial, muy participativo, siempre encantado, cualquier cosa que se le pide. Tenemos la suerte de tener, a mi juicio, el mejor libro de historia de las obras públicas de este país, que coordinó y se encargó él de su edición ya en 2006. Y como digo, bueno, es una persona siempre encantada, nos ha hecho el favor de venir hoy también a dar esta conferencia y estoy seguro que a todos nos será de provecho y sobre todo será una conferencia entretenida. Así que Paco, cuando quieras, te voy a situar. Van a pensar que no manejamos muy bien los equipos, pero lo hacemos ahora un momentito. Entendido y compartimos pantalla. Y ya está, Paco, cuando quieres. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por la asistencia, sobre todo a los que han venido de forma presencial. Y muchas gracias, Javier, por la introducción. Yo creo que un poco exagerada. Javier es buena. Yo creo que exagera un poco las virtudes. Bueno, vamos a empezar la exposición. Cuando me planteó Javier de qué iba a hablar, estuve dudando entre bastantes cosas. La primera de, y al final, bueno, pues llegar a la conclusión de que hablar de las presas en España, hacer un repaso a por qué han sido necesarias y cuál es la situación actual. Entonces, digamos que el índice de lo que vamos a hablar es, primero, un pequeño repaso a las presas históricas españolas anteriores a 1900, que veremos que son muchas y muy interesantes. Después hablaremos de las presas españolas ya en el siglo XX, la relación que ha habido entre las presas y los distintos planes hidráulicos primeros y hidrológicos después. ¿Cuál es la situación actual de las presas en España? ¿Qué consideración tienen y qué función cumplen? Y un último apartado que es el futuro de las presas en España. Las presas en España van a seguir siendo necesarias, pero cabe un dilema, es dentro del panorama general del agua, ¿va a hacer falta construir algunas presas más? ¿Va a haber que construir muchas, pocas? ¿Va a haber que recrecer presas? Bueno, pues la idea no es hacer aseveraciones tajantes, sino debemos plantear un debate que yo creo que no existe en la sociedad, no existe en la política y yo creo que es necesario en general. Aparte de lo que he hablado del tema de qué va la charla, de la historia de una necesidad, aprovecho la conferencia esta para otra serie de cuestiones. Primero, dar a conocer, al que no lo conozca, o revisitar el importante patrimonio de las presas históricas españolas. Poner de manifiesto un tema que la gente en general tampoco conoce, que es los importantes valores que rodean al mundo de las presas. La relación de las presas con el paisaje, la relación de las presas, qué interés ambiental tienen. De acuerdo que tienen inconvenientes ambientales, tal y como veremos, pero también tienen interés ambiental muchos de ellos. La relación de las presas con la estética, incluso con el arte. De pasada, no vamos a entrar en esos temas, pero sí un poco de pasada. Más, digamos, más dentro del objeto de la charla, el objetivo principal, pues reivindicar el papel jugado por las presas a lo largo de los tiempos y reivindicar el papel que deben jugar en un futuro próximo. Las presas han sido desde hace muchísimos años, desde hace 4.000 años en el mundo, llevamos soluciones a la adecuación de la disponibilidad de agua a las necesidades. No donde se necesita el agua está disponible. Y desde ese punto de vista, desde hace más de 4.000 años,
Tenemos ahí las fotografías de la presa esa del Kafara en Egipto y la presa de Marib en Yemen, que son del 2600 a.C. y del 1500 a.C. Estos son los restos que quedan. Es decir, ya hace 4000 y pico años las distintas civilizaciones veían la necesidad de construir las presas cuando no tenían otra opción. Más fácil es cogerla de un río, más fácil es aprovechar manantiales, urgencias, etcétera, pero en algunas ocasiones era necesario hacer las presas. Algo similar pasa en la actualidad. Digamos, en la medida de lo posible, hay otras opciones, otros recursos, ya hablaremos de ellos, pero las presas, digamos que son necesarias. Nos vamos a centrar de todas formas en las presas españolas. Entonces vamos a hacer un repaso de las presas españolas anteriores a 1900. Esa fotografía es del paramento de aguas arriba de la presa de Proserpina en Mérida, de época romana, desde los primeros años de nuestra era, cuando se hizo la fotografía de cuando se hizo un dragado del vaso para eliminar fangos, y fue cuando se descubrió una segunda fase no conocida de esa presa. La presa de Proserpina yo creo que es un ejemplo que todo el mundo prácticamente conoce o ha oído hablar de ella. La presa de Proserpina en estos momentos da servicio a Mérida. Es una parte pequeña, pero es una parte del aprovechamiento, del abastecimiento de agua a Mérida. La presa de Proserpina, como muchas otras obras públicas, lo que se ha ido haciendo es, desde épocas romanas cumplían unas funciones, en épocas medievales cumplían otras, en los siglos XVII se montaron, en los siglos XVIII se montaron lavaderos de lanas, etcétera, etcétera. Y en la actualidad, mejorando las condiciones de seguridad, adaptándolas a la normativa actual, pues lo que se ha hecho ha sido inyecciones, etcétera, para consolidar y cumplir con lo que establecía en su momento el reglamento. Bueno, las presas, igual que todas las obras públicas, necesitan ir readaptándose a los tiempos y necesitan ir mejorando a los tiempos. A los romanos, en contra de lo que la gente crea, no les gustaba hacer presas y las evitaban en la medida de lo posible. Las presas, los que se han dedicado a ellas, y aquí hay gente que se ha dedicado a ellas, sabe que la relación del agua con cargas importantes, la relación del agua con el terreno, las presiones intersticiales que crea, vemos que es un plus añadido en la dificultad de las presas. Y eso los romanos lo sabían. Preferían evitarlo. Lo que pasa es que cuando no les quedaban más remedios, pues lo hacían. Podemos poner el ejemplo del abastecimiento de aguas a Mérida. El abastecimiento de aguas a Mérida empezó en los primeros momentos en los que se llevaron allí las legiones jubiladas de Augusto, que habían luchado en la Galia. Pues los primeros abastecimientos eran pozos, galerías en mina, en distintas fases, se iban ampliando y con eso suministraban agua. Hubo un momento en el que eso ya no era suficiente y tuvieron que irse a un manantial importante que había en lo que ahora es el vaso del embalse de Cornalvo, en el Parque Natural de Cornalvo, y se aprovechaba el embalse y con una conducción de varios kilómetros se llevaba el agua a Mérida. Es decir, las dos primeras actuaciones no tenían nada que ver con las presas. Sin embargo, eso no fue suficiente. A continuación, se construye la primera fase del embalse de Proserpina, que sería no sé si se ve, sí, la parte de los contrafuertes de pendiente variable, sería la primera fase de Proserpina. La segunda presa sería la presa de Cornalvo, que es la que aquí vemos, y la tercera fase de presas, pero quinta fase del aprovechamiento de agua, sería el recrecido que se hizo en la presa de Proserpina. Es decir, los romanos, cuando era posible, evitaban hacer las presas. Y aquí en Castilla y León, en Numancia, en muchos sitios tenemos castros romanos que aprovechaban el agua de surgencias, manantiales, etcétera, y no utilizaban las presas. Presas romanas en España tenemos muchas. Las más conocidas son las de Mérida, pero hay otros dos grandes grupos que son los del grupo de presas de Toledo y el grupo de presas de la cuenca del río Aguas Vivas. En la cuenca del Aguas Vivas, los romanos construyeron bastante presas muy importantes. La primera de ellas, la que está a la izquierda, es la presa de Almonacid de la Cuba, es la presa romana más alta de la que se conservan restos en todo el mundo. Y a la derecha tenemos la presa de Mar. ¿Con qué objetivo se hacían estas presas? Poner en marcha regadíos. Ya vemos cómo los regadíos en España, la zona del Aguas Vivas es una zona
con bastante buen terreno. Lo que pasa es que, bueno, por cuestiones estratégicas tenían que estar allí los romanos y necesitaban agua. Bueno, pues esos regadíos que empezaron en época romana, a principio de nuestra era, se han seguido prolongando después en épocas medievales, como vamos a ir viendo, etcétera, etcétera, hasta llegar al siglo XX, en el que se han seguido haciendo presas de ampliación de los regadíos de la cuenca del Aguas Vivas. Los romanos utilizaban también, ya hemos visto el caso de Mérida, el caso de la presa romana de Alcantarilla, es la de abajo de la derecha, pues servía también para abastecimiento de agua a Toledo. No cogían el agua directamente del Tajo y la subían, como se hizo después con el ingenio de Juanelo Turriano, bastante tiempo después, sino que prefirieron traerla desde, pues ahora son 20, 25, 30 kilómetros. Pero los romanos además utilizaban, digamos que las presas las utilizaban con muchos otros fines, no solamente de abastecimiento de regadíos, sino, por ejemplo, para las explotaciones mineras. En la parte de arriba a la izquierda tenemos la presuntamente, yo creo que sí, presa romana de las cercanías de la presa actual de Irueña, y hay otras muchas presas y azudes con esos fines en las zonas de Toledo, en el que 1 a 5, las Médulas, en la zona minera de Huelva, etc. En épocas medievales, tanto en la zona, digamos, musulmana como en la zona cristiana, digamos, se construyeron no grandes presas, pero sí se construyeron bastantes azudes. ¿Por qué no se construyeron presas? Bueno, hay muchas hipótesis, pero digamos que el estar en buena parte del territorio siempre alternándose entre unos ejércitos y otros, digamos, impedía la construcción de grandes obras. Entonces se prefería hacer obras más pequeñas. De esas tenemos muchos ejemplos en España y tenemos los azudes de Villarreal, azudes en Toledo, que tenemos mucho. Presas, azudes un poco más grandes o presas más pequeñas también se siguieron haciendo en la cuenca del río Aguas Vivas. Ahí tengo un par de ejemplos. Las presas de Moneva y del Vado, pues se siguieron haciendo. Es decir, en épocas medievales en España no se hicieron más bien presas pequeñas, azudes, pero se siguió haciendo, digamos que bastantes obras. Al contrario un poco de lo que pasaba en el mundo. En el mundo, sobre todo en zonas más áridas, en las zonas de Oriente Medio, se empezaron a construir ya grandes presas en estos momentos, en estos siglos. En estos siglos se construyen presas como las que están ahí, Adaim, Sabé, Curit, digamos, presas ya importantes, de alturas incluso de 30, 35 y alguna de 40 metros. Yo creo que las fotografías dan un poco idea de la magnitud de estas presas. Cuando empieza ya el desarrollo otra vez, después de las épocas romanas, de construir presas importantes, digamos, en España y en España y en Europa es en los siglos ya XV a XVIII. En los siglos XV a XVIII ya se empiezan a construir presas con muchos fines, presas de fuerza, presas para estanque de pesca, para la acuicultura, presas de regadío, abastecimiento de agua, primeros canales de navegación, control de caudal en ríos para transporte de troncos, para transporte en general. Es decir, se construyeron muchas presas y bastante grandes, muchas de ellas, sobre todo en Centro Europa. En España, en estos años, en los siglos XV a XVIII, tenemos un muy buen número de grupo de presas, unas dedicadas a unos fines y otras a otros. Yo lo he dividido he hecho una clasificación un poco heterogénea, y entonces grupos en función de zonas, de regiones y en función de fines. Las primeras son las modernas presas del Levante español, que todos yo creo que conocemos, Tibi, Elche, Relleu, Almansa, ahora veremos algunas fotografías, todas con fines de regadío, pero caracterizadas sobre todo por una cuestión estructural, en la que no voy a entrar mucho, y es que fueron las primeras presas arco, claramente en arco, de forma intuitiva en el mundo. El segundo grupo es el de las presas extremeñas. De las presas extremeñas, que eran todas presas de fuerza, suministraban agua para producir molinos, bien a pie de presa o bien incluso algo más alejadas de la presa. Si por algo se caracterizan las presas extremeñas, y ahora veremos algunas fotografías, es por unas presas extremadamente bellas. No sé cómo decirlo, pero la palabra que para mí define las presas extremeñas es la belleza. El tercer grupo es el de las presas de ocio y recreo, construidos por los distintos monarcas para su ocio.
son las presas de Ontígola, La Granjilla, ahora de nuevo. Otro grupo, el de las presas de navegación. Algunas de ellas se siguen manteniendo y otras de ellas pues fueron, digamos que, un fracaso entre comillas, porque se pretendía abordar una magnitud de presas que para los que el conocimiento en aquellos momentos no estaba preparado, pero no dejan de ser de todas formas dignas. Y otras presas de navegación, bueno, un fiasco fue la presa del Gasco, pero otras no. Los azudes que tenemos en los canales de Castilla, el canal Imperial de Aragón, son algunos ejemplos. Tenemos presas de abastecimiento, tenemos presas en las zonas de la cuenca del Tajo muy interesante. Tenemos una serie de azudes muy importantes en el norte de España, en Cantabria y en el País Vasco. Y luego tenemos algunas otras presas grandes a los que haremos mencionado. Hay otro grupo que son presas españolas, pero que no están en la península. Están en lo que eran las colonias en Sudamérica, en Bolivia, en Perú, en México. Tenemos muchos ejemplos. Y todos, ahora hablaremos un poco. Bueno, por dar un pequeño repaso a todas estas presas, las presas arco levantinas, aquí tenemos sobre todo la presa de Elche, abajo a la izquierda, la presa de Elche, una presa claramente en arco, muy atrevida para aquellos años, insisto, sobre todo de forma intuitiva todavía. A mí la presa de Elche me recuerda un poco, además voy mucho, pero hace poco estaba en la presa de Almendra y me vino en ese momento la fotografía de la presa de Elche sobresaliendo por encima de la cerrada. Cómo sobresale por encima de la cerrada, igual que sobresale Almendra. No me había dado cuenta hasta ese momento, aunque estás todo el día con esto, no me había dado cuenta de esa similitud. Bueno, y además de una gran esbeltez. Mucho menos esbeltas, pero no por hecho menos interesantes, la presa de Tibi arriba o la presa de Almansa en la parte de abajo. La presa de Tibi, lo que pasa es que era de una magnitud mucho más grande que la presa de Elche. Entonces, digamos que a mí la presa de Tibi siempre me recuerda a la presa Hoover. La presa Hoover, que digamos que es la que marca la ingeniería de presas en el mundo, la ingeniería moderna de presas en el mundo, construida alrededor de la década de los 20 en Estados Unidos. En teoría es una presa arco y se calculó como tal y se pusieron todos los métodos de puesta en marcha de las presas como presa arco. Y sin embargo es una presa, digamos, tremendamente robusta. Es una presa de gravedad, pero mucho más robusta. Algo parecido pasaba con la de Tibi. No me extraña que los miedos buscasen el efecto arco, pero tuvieron que hacerla muy robusta ante la magnitud y no querían tenerla. Bueno, pues ahí tenemos 3 de los ejemplos españoles de presas arco de ese momento. Bueno, esas son fotografías aéreas. Ahí tenéis fotografías a pie, como me gusta a mí hacerlas, a pie de terreno. Nada, las fotografías aéreas están muy bien, te dan una idea, pero tú los ves, las presas se ven mejor in situ, como toda la ingeniería. Bueno, antes hemos hablado de las presas de fuerza para molinos del grupo de presas extremeñas. Ahí tenéis algunos de los ejemplos, Albuera de Casabaya, en Zafra, por poner unas, porque hay del orden de 25 presas muy interesantes. La presa de la Greña arriba a la derecha, que para mí es una de las presas más bonitas que tenemos, junto con la de Berrueco de abajo, que está también ahí en esa diapositiva. Me parecen 2 presas de las más bonitas y pocos monumentos de otro tipo, religioso, civil, etcétera, digamos, pueden ser tan bonitos como son estas presas. Presas de ocio, pues ahí tenéis las presas de la Granjilla, en el Escorial, construidas por Felipe II con fines de ocio, para disparar por la noche cenar por la noche, disparar a las aves por la mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, siguen en funcionamiento esas presas y las primeras presas de ocio. ¿Alguna ilustración sobre los azudes del norte de España, construidos sobre todo por el grupo que construyó Pedro Bernardo Villarreal de Berriz, con fines industriales, no solamente de mover molinos, sino para suministrar agua a las herrerías? Bueno, pues tenemos un montón de presas en Vizcaya y en Cantabria. Los ejemplos de presas de navegación, pues aquí tenemos 2. Una de ellas os hablaba antes de la presa del Gasco, que supuso un pequeño fiasco. Bueno, era una tipología no adecuada que
se derrumbó, tuvo un deslizamiento importante y a partir de ahí se abandonó. ¿Cuál era el origen de la presa del Gasco? Pues era regular las aguas primero del río Guadarrama y después del Tajo para hacer un canal que comunicase Madrid, uno de los muchos que había para comunicar con la periferia de la periferia de la península. En el momento en que se derrumbó la presa, pues digamos que ahí se quedó. Es un paseo muy bonito que se puede hacer, el de la presa del Gasco. Por el río Guadarrama es muy fácil llegar a ella y es interesante. Sí estuvo en funcionamiento el Azud de San Andrés, aquí en el Canal de Castilla, que sigue funcionando y que permitía el paso, el cruce a nivel del Canal de Castilla y el río Pisuerga. No es a efectos no se construyó a efectos propiamente de navegación, pero facilitaba la navegación, facilitaba la construcción del Canal de Castilla, que sí que tenía fines de navegación. Y luego tenemos otras muchas presas en el Levante, sobre todo en el Levante con fines de regadío, etcétera, pues hay una muy poco conocida, la presa del Ebro. Se empieza a construir la primera de las 4 presas de Puentes, luego hablaremos más de ella, pero se empieza a construir la primera presa de Puentes, pero enseguida, digamos que se tiene un fiasco por problemas geotécnicos y una vez hecha la cimentación se la lleva el río. Todo por problemas de las presiones intersticiales y los sifonamientos, todos esos problemas que es la gente que está dedicada a las presas lo sabe. Esa es la primera, Puentes 1 es la primera de 4 presas que ha habido en ese emplazamiento. Seguimos hablando a lo largo de eso. Y luego tenemos las presas españolas para terminar con las presas de estos siglos, las presas españolas en América. Las presas españolas en América están en 3 grandes grupos, están en Bolivia, más importante México y más importante todavía las que circundaban la ciudad de Potosí en el macizo del Cari-Cari con fines mineros. Todas ellas hechas a imagen y semejanza de las presas extremeñas porque quienes la construyeron fueron los mismos maestros que habían construido las presas del grupo extremeño que hemos visto y sus descendientes fueron los que construyeron estas presas en Pasamos ya al siglo XIX y en la primera mitad del siglo XIX, digamos, esa primera mitad es cuando se construyen presas un poco mayores todavía, pero son las últimas presas intuitivas, las últimas presas que no están acordes a la mecánica racional. Ya en la segunda mitad del siglo XX, del siglo XIX, se empiezan a construir presas construidas de forma racional. Lo que ahora llamamos resistencia a materiales, etcétera, etcétera, vamos a llamarle construidas de acuerdo con la mecánica racional. Entonces siguen teniendo perfiles diferentes, raros, etcétera. Y tenemos algunas, como las presas de Puentes 2. ¿Por qué es la presa de Puentes 2? ¿Por qué se llama Puentes el emplazamiento aquel? Pues porque esa presa, una vez construida, en uno de los primeros llenados, la carga hidrostática importante que tenía, lo que hizo fue poner en carga de forma importante la cimentación bajo la presa, se llevó la cimentación, los pilotes, los arcos de descarga que tenía y se creó ese arco de descarga. De forma que cuando iba la gente por ahí se creía que aquello era un puente y de ahí el nombre del estrecho de Puentes. La presa de Puentes 2 pues, se quedó ahí y ya está. Bueno, ese digamos que fue un fiasco lógico, entonces no se tenía conocimiento de eso. Pero en esa primera mitad del siglo XIX se construyen ya presas importantes. Ahí está la presa de Valdeinfierno, buscando siempre poner en regadío zonas importantes, en este caso la zona regable de Lorca. O la presa de Níjar, una de las grandes desconocidas españolas, y no es porque pase desapercibida, porque ahí estáis viendo la magnitud, que es de una magnitud importante. ¿Qué es lo que le ha pasado a estos dos embalses, el embalse de Valdeinfierno y el embalse de Níjar? Pues que digamos que están en zona mediterránea con una erosión importante en las cuencas, son zonas muy áridas y la sedimentación en los embalses es importante, de forma que en estos momentos prácticamente han quedado como huertos. Esta época es también lo que iba a ser la primera presa y sigue existiendo la primera presa para el abastecimiento de agua del canal de Isabel II, la presa del Pontón de la Oliva. Ya estáis viendo que con un perfil un poco raro, ahí le tenéis. ¿Qué es lo que le pasó a esta presa? A esta presa le pasó también un problema geológico y es que solamente se llena cuando viene una avenida, cuando la avenida mete más agua al embalse del que sale. ¿Por dónde? Del que sale
varios centenares de metros aguas arriba de la presa por una cueva que sale 100 metros aguas abajo de la presa, puentea la presa totalmente. Por vaya fracaso. Bueno, el conocimiento de la geotecnia en aquellos momentos y de la geología era el que era. Sería fracaso si eso nos pasase ahora, no entonces. Bueno, este fue, para sustituir a esta presa, pues ya se construyeron otras presas en la segunda mitad del siglo XX, pero es el caso de la presa del Villar. Pero ya en esa segunda mitad, todo de acuerdo a los principios de la mecánica reaccional. Ya las presas son de gravedad, en estos momentos, y los perfiles son muy similares a los que tenemos en la actualidad. Bueno, ahí tenemos un montón de presas de este tipo. Es el caso de la presa de Puentes 3, es esta de aquí, se construye a finales del siglo XIX. La fotografía engaña, es una foto de una belleza, es una presa muy bonita también. De hecho, es un lugar de interés regional de Murcia. Y esa es la presa de Puentes 3. Esa presa de Puentes 3 ha habido que recrecerla hace pocas décadas, 2 décadas se acabaría, la presa de Puentes 4. La presa de Puentes 4 está situada inmediatamente aguas arriba de la presa de Puentes 3. ¿Por qué? Para respetar la presa, para que no quedase inundada por el embalse. ¿Por qué se ha recrecido? Las nuevas necesidades de regadío. Más necesidades de regadío, mejora de las dotaciones y mejora de las garantías, igual que vamos a ver al final de esta exposición en la actualidad. Esta época son las presas del Villar, en Madrid. Esta fue la primera presa del canal de Isabel II que realmente funcionó y sigue funcionando, la presa del Villar. Se construyen otras muchas presas a lo largo de España, la presa de Escuriza, presas de Líjar, y se construyen otras muchas más pequeñas en muchas zonas, en las zonas de Vizcaya. He puesto algunos ejemplos, la presa Viejo del Ángel o la presa Nueva del Ángel en las cercanías de Marbella. Es decir, como estáis viendo, hay una panoplia muy grande de presas de todo tipo, con todo tipo de fines y tipologías muy diferentes. Las últimas que tengo recogidas, yo creo, son las presas mineras. En esta época es cuando tiene el gran desarrollo las presas en la zona minera de Huelva, y en la zona minera de Huelva hay del orden de 35 presas muy interesantes, unas grandes, como esta, como la de arriba, la de Marimía, y otras más pequeñas, como la de Lagunazo, más pequeñas. Ahí tenéis algunos ejemplos más de esa zona, las presas de Minas Herrerías, la presa de Calabazal. Tengo puestas algunas solamente de las más interesantes, pero es un grupo muy interesante. Y termino el siglo XIX con una fotografía que es de un azud del río Tinto. Es en la misma zona de las presas que acabamos de ver. Y la tengo puesta un poco como hoy en día, que en buena parte de las ocasiones, con buen criterio, se eliminan azudes, porque interfieren en los ríos de forma importante. Yo creo que hay algunos azudes que se han demolido que no había que haberlos demolido. Igual que soy partidario de que hay que demoler cuando hay que demolerlo. Y ahí tengo alguno que se salvó de milagro. Este está en el río Tinto y estuvo a punto de demolerse. Pero digamos que en distintas manifestaciones de habitantes de la zona, etcétera, pues permitieron que se mantuviese. Y evidentemente mejor que se haya quedado así, porque es de una belleza también. Yo estoy utilizando mucho, me estoy dando cuenta, la palabra belleza, pero es que no me sale otra. Es decir, parece mentira que la gente cuando habla de presas, parece que presas y belleza son conceptos que no tienen nada que ver. Yo mantengo que en muchas ocasiones es lo contrario. Es igual que edificios, hay muchos muy bonitos, pero el 90% de los edificios que yo veo todos los días son horribles. Entonces, bueno, hay que decir, no, es que había que tirar las presas que son muy feas. Yo, bueno, pues como el 90% de los edificios de todo el mundo. Pero bueno, eso es otro tema. ¿Qué es lo que pasa en el siglo XX? En el siglo XX cambia radicalmente el tema, porque hasta 1900, y además la fecha es 1900, las presas se hacían, digamos, cada una para satisfacer necesidades más o menos puntuales o más o menos regionales. En el siglo XX ya se empieza a hacer planes y las presas se incluyen casi todas dentro de esa planificación. La planificación en España, ahí he hecho un pequeño repaso, empieza con el Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1902, con posteriores ampliaciones. Después se crean las confederaciones hidrográficas en 1926,
el Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1933, luego iremos hablando un poquito más de estas cosas, el Plan de Obras Públicas de 1940, ya en el franquismo, y también en época franquista, los planes de desarrollo económico y social, que son los que dan lugar a las grandes zonas regables en España. Las grandes zonas regables que son las que exigen y son las que necesitaban la mayor parte de los embalses que tenemos en la actualidad. Luego ya llega, en época democrática, la primera ley de aguas, la de 1975, que obligaba al Plan Hidrológico Nacional con los primeros planes hidrológicos. Y más recientemente, a raíz de la publicación de la Directiva Marco del Agua en el año 2000, se obliga a una nueva planificación que da lugar a los planes de demarcación, a los planes hidrológicos de demarcación, que son los que hoy en día están en marcha, están vigentes y están en marcha. Bueno, si damos un repaso, vamos a hacer un poco más. El plan de 1900 surge como la respuesta desde el punto de vista de las obras hidráulicas que pone en marcha el regeneracionismo. Todos sabemos que a final del siglo XIX perdemos las últimas colonias, España está sometida a una... se pasa no hambre, se pasa hambruna en muchas zonas. Entonces, bueno, el movimiento regeneracionista en general y el hidráulico en particular, digamos, liderado por Joaquín Costa, pues se plantea aumentar la producción agrícola para dar de comer a la población. Digamos, ese es el origen, muy resumido, el origen de las primeras grandes presas del siglo XX. En este año se empiezan a construir muchas presas, ahí tengo puestos algunos ejemplos, las fotografías son de la presa del Águeda en Salamanca, sobre el río Águeda. Digamos que es ese. ¿Qué es lo que pasaba con estos planes del inicio del siglo XX? Digamos que al final lo que fue una especie de inventario de cerradas posibles y de posibles presas. ¿Por qué? Porque entonces no había ni aforos, ni había conocimientos geológicos, ni había cartas geológicas, ni había levantamientos topográficos de las zonas. Pero sobre todo no había aforos. No se sabía de qué se iba. Entonces, cuando la gente habla de que el plan de 1900 fue un fracaso, etcétera, bueno, no fue un fracaso porque lo que hizo fue al revés. Para mí fue un gran logro, porque puso en marcha todas estas cuestiones, empezó a organizarla. Una metodología de trabajo para hacer una planificación hidráulica, hidrológica, después en el siglo XX. Y todo viene de ahí. El siguiente paso, una vez puesto esa primera piedra, la dan distintas personas, ingenieros hidráulicos, entre los que yo destaco a Rafael Benjumea, al conde de Guadalhorce, que tuvo mucho que ver en la creación de las confederaciones hidrográficas, y Manuel Lorenzo Pardo, que también tuvo que ver en la creación de las confederaciones hidrográficas y que fue el artífice técnico del Plan Nacional de 1983, que son los que marcan, digamos, que son los dos principales hitos para mí de la planificación en este siglo, hasta finales del siglo XX. La creación de las confederaciones hidrográficas fue tremendamente importante, fueron las primeras instituciones democráticas en España, en una época que no era democrática, y lo que fue dar un impulso sobre todo a los regadíos y a las presas que se necesitaba para tener agua regulada para esos regadíos. Sobre todo las de las cuencas del Ebro. ¿Por qué? Pues porque Joaquín Costa era aragonés y impulsó un poco más la Confederación del Ebro, y etcétera, pero también se ocupó de todas las demás, del Duero, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos de esas presas, de las primeras épocas, los primeros planes de las confederaciones hidrográficas, Foradada, etcétera, etcétera. El siguiente hito después de las confederaciones es el Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1933, que tiene una importancia fundamental en el desarrollo de las obras hidráulicas y de las presas en España en el siglo XX. El Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1983, el Plan Prieto, estaba Indalecio Prieto en el Ministerio de Fomento cuando se promulga, fue el principal. Digamos que el objetivo, ¿cuál era? Pues el desarrollo de los regadíos en toda España. Primero, para conseguir una mejor alimentación de la población, que hoy en día parece que está como fuera de lugar, pero es que entonces era así. Y después, para contribuir al desarrollo económico. El plan de 1933 pensaba incluso a medio plazo, en pocas décadas, exportar cereales de España a toda Europa. Y eso
Es lo que plantea, digamos, el plan. De hecho, el objetivo principal es agrícola. Entraba menos en temas de abastecimientos, etcétera, saneamiento, entraba sobre todo en el tema de los regadíos. De hecho, lo tengo subrayado ahí en rojo, los planteamientos y las ejecuciones previstas por el Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1973 fue el que asumió prácticamente en la totalidad y con muy pocas modificaciones el régimen de Franco. Cuando se habla de los pantanos de Franco, habría que decir que son los, en el origen, digamos que está el Plan Prieto, el plan de 1973. Bueno, el plan de 1973 plantea muchos regadíos y plantea muchas presas en todas las cuencas. Pero plantea además el plan de mejoras, la parte más importante del plan de 1993 era el plan de mejoras y ampliación de los riegos de levante. Y aparece, aparte de los regadíos, aparece para construir el trasvase Tajo-Segura. Es el origen de los trasvases en España es de 1933 y es de la Segunda República, del plan Prieto. En época franquista, ya en la década de los 60, se retoma el trasvase Tajo-Segura y se construye. Lo que estamos viendo es que al final todas las obras hidráulicas estas tienen como origen 1933. Lo que pasa es que ya después de la época, una vez ya en la época de Franco, ya se ponen en marcha el Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1940. Yo siempre le digo a los alumnos, y es un poco caricatura, pero yo siempre le digo que lo que hizo Alfonso Peñavez fue quitarle las pastas. La parte de hidráulica fue el Plan de Fomento de la Riqueza Nacional, etcétera, no me acuerdo exactamente qué se llama, fue quitarle las pastas al plan de 1983 y cambiarle el título. Y eso fue lo que siguió adelante. Lo que pasa es que al principio, en la época autárquica en España, no había dinero para hacer las presas. Las pocas presas que se hicieron fueron presas, algunas de ellas muy importantes, pero construidas con muy poco dinero y con muy pocos medios. Y realmente cuando tenemos el gran boom es cuando hay una cierta apertura política y sobre todo una cierta apertura económica. Nos ponen el plan de estabilización el Banco Mundial y nos empieza a llegar dinero y podemos hacer el primero y el segundo plan de desarrollo. Y es cuando ya empieza el desarrollo de los grandes regadíos en España. Entonces es cuando se hacen los grandes regadíos y por lo tanto se hacen las grandes presas, porque para los regadíos, insisto, hacen falta volúmenes importantes y por lo tanto hacen falta presas. Bueno, a partir de 1957 es cuando se empiezan los grandes planes de grandes zonas regables, algunos planes especiales como el Plan Jaén y el Plan Badajoz, sacados aparte por su importancia y tratados de forma diferente. Y entonces es cuando se empiezan a construir un montón de presas, las presas que todos conocemos. Tengo puestas algunas de las menos conocidas, por poner alguna diferente. Son todas de la presa del Cenazo, estas del Segura, pero Guadalmellato y Benbézar, estas son del Guadalquivir. Bueno, una vez pasa el periodo de los años 60 y 70, en lo que se construyen todas las presas de regadíos, lo que al final ya, entrando en la democracia, etcétera, digamos que hay un gran desarrollo de las ciudades, de la industria, etcétera, y hacen falta ya presas para otros usos. Y se empiezan a construir además presas no con fines casi exclusivamente regadíos, sino que se empiezan a construir multifunciones. Tengo puesto ahí el ejemplo, por ejemplo, de la presa de Béjar-Navamuño. En principio era construida en la década, yo creo que se acabó al principio de los 90, sí, más o menos, y en principio era el abastecer de agua a Béjar y a la comarca. Abastecer no solamente agua a Béjar y su comarca, sino también para abastecimiento industrial a la industria textil. ¿Qué es lo que pasa? La industria textil en Béjar, como en prácticamente toda España, se viene abajo y entonces quedan... No es exactamente la palabra, pero quedan excedentes de agua. ¿Y cómo se aprovechan en la actualidad? Pues en la actualidad hay un plan para llevar ese agua a bastantes kilómetros, a 30, 40, 50, hasta 60 kilómetros por terreno montañoso hasta la Sierra de Francia, para abastecer a pueblos de las comarcas de la Sierra de Francia que en estos momentos están con dotaciones muy, muy pequeñas y con garantías muy, muy pequeñas. Quiero decir que a partir ya de los años 80, 90, digamos que con mayor actividad económica, con mayor número de unidades de demanda, con demandas cada vez más diversas, los embalses empiezan a cumplir ya funciones mucho más diversas. De todos los ejemplos,
He puesto este porque lo voy a utilizar luego al final en las diapositivas finales, porque este es un caso, el caso de la presa de Béjar es un embalse lateral. No está construido sobre el río Cuerpo de Hombre. El río Cuerpo de Hombre baja de la zona de Ollamoros, en la Sierra de Béjar, y discurre por ahí detrás de una pequeña colina que hay ahí. Y luego ya desde ahí va a Béjar. El problema es las presas que se plantearon desde el principio del siglo XX eran presas construidas sobre el río Cuerpo de Hombres, pero en una zona muy interesante ecológicamente porque es una turbera. Entonces siempre surgían problemas a la hora de la construcción por el tema de la turbera. ¿Qué es lo que se hizo por la necesidad acuciante de Béjar y de agua en la comarca? Pues fue no construir sobre el río principal más que un pequeño azud de 5, 6, 8 metros de altura que deriva las aguas a un embalse lateral de gran capacidad y en el que no tiene mayores problemas desde el punto de vista ambiental. Digamos que esta es una solución que al final, cuando veremos los problemas que hay para la construcción de presas en la actualidad, y que muchas de ellas se han desechado, es el hacer embalses laterales. Digamos que hay muchas soluciones ambientales para solventar los errores. Y este pues, es uno de ellos. Los problemas ambientales, digamos, que están en el origen de unas soluciones muy importantes que se han hecho en las presas, que es el recrecido. El recrecido de presas, en vez de hacer presas nuevas en lugares nuevos, que eso tiene siempre más problemas ambientales, digamos, sobre un embalse existente se recrece. Es decir, se le da más altura, las partes altas de los embalses tienen más volumen, luego se consigue con pocas alturas de recrecido, se consiguen volúmenes importantes. ¿Por qué es necesario todo esto? Pues porque cada vez aumentan las demandas y van aumentando más las demandas en estos años, porque hay nuevos tipos de demandas o porque había que mejorar las garantías. Hay un tema que es el tema de las garantías. Las leyes, la ley de aguas y los planes hidrológicos exigen unas garantías mínimas de cumplimiento en los suministros de agua. Y hoy en día en España eso se está incumpliendo en muchísimas ocasiones, en muchísimas más de lo que parece. Luego, nuevas dotaciones por nuevas demandas, aumento de demandas existentes y adaptación a los criterios de garantías que exige la ley. Y si no, que no lo pongan en la ley. Se arregla el problema. Bueno, así ya han surgido muchos tipos de presas. Hay muchos recrecimientos de presa. Ahí tenéis la presa de Guadalcacín 1 y 2. Unos son recrecidos sobre la misma presa existente y también se ha recrecido la presa que se hace en el mismo lugar, pero separado de la presa. Unas veces aguas arriba y otras veces, digamos, que aguas abajo. Es decir, presas nuevas también se considera recrecidos si están en el mismo. Bueno, hasta ahora hemos hablado sobre todo de temas de regadíos, de temas de abastecimientos y no hemos hablado nada todavía del tema de las presas hidroeléctricas. El caso de las presas hidroeléctricas es un caso singular porque queda fuera de todos los planes. Toda la planificación que se ha hecho en España, hidráulica y después hidrológica, no incluye las presas hidroeléctricas. Las presas hidroeléctricas son objeto de concesiones desde siempre y como son objeto de concesiones, recuerdo, tienen que estar sujetos a la legislación del dominio público hidráulico, etcétera, etcétera, pero se las construyen, digamos, las empresas hidroeléctricas. Entonces siempre han quedado al margen de la planificación, no al margen de la planificación energética en algunos momentos, pero sí de la planificación hidráulica. Insisto que eso no significa que no cumplan todas las leyes del dominio público. Bueno, las presas hidroeléctricas en España son muy importantes. Las presas hidroeléctricas son muy diferentes a las presas de regadío. Las presas de regadío en general necesitan grandes volúmenes de regulación. Las presas hidroeléctricas mucho menos. Las presas hidroeléctricas lo que necesitan más que nada es altura y una regulación que no necesita ser ni anual ni hiperanual, sino que con que sea semanal, mensual, es prácticamente suficiente. Ese es el caso de muchas presas. Claro, si alguien me dice, no, es que la presa de Almendra es una de las de embalses más grandes de España. Bueno, digamos, el caso de la presa de Almendra es un caso singular porque estaba pensado desde el principio como un gran reservorio, como una gran reserva de energía, no de agua, sino de energía. Todas las aguas que han circulado por el Duero, por el Esla, por el Tera, etcétera, etcétera, se han turbinado en un montón de presas en España, en Portugal o otra vez en España. Después de haberlas turbinado, somos capaces de subirla. Justo antes de que entre en Portugal, somos capaces de subirlas al río Tormes. Somos capaces de subirla al río. Es un embalse que tiene del orden de 6 o 7 veces el volumen
de las aportaciones del río Tormes. Entonces, la gente lo ve y dice, pues si el Tormes lleva mucho agua, pero no tanta. No hay que verlo como un embalse de agua, sino como un embalse de energía. Por eso digamos que ese caso es diferente. Pero en general las presas, aun siendo importantes, porque necesitan altura, etcétera, digamos que no necesitan grandes volúmenes de agua. Bueno, de esas tenemos presas en España, las hay muy importantes. Todos conocemos los saltos del Duero, los saltos del Sil, los saltos del Noguera Ribagorzana, etcétera. Y entramos en uno de los últimos grupos importantes de presas, digamos que construidas a lo largo del siglo XX, que son las presas exclusivamente de laminación de avenidas. Yo creo que todos sabemos más o menos que todos los embalses, todas las presas y todos los embalses laminan avenidas. Todas laminan avenidas. ¿Eso qué significa? Pues que la punta del hidrograma de avenida, soy capaz de bajarle la punta, lo hace de forma automática. En las de aliviadero fijo, no vamos a entrar en esos temas ahora, en las de compuertas es algo diferente, pero digamos que la punta de avenida soy capaz de bajarla, menos caudal punta de avenida y además lo retraso en el tiempo, con las ventajas que eso tiene. Bueno, eso lo hacen todos los embalses y para eso se diseñan los aliviaderos y los... Pero hay presas que son específicamente construidas para laminación de avenidas en determinados sitios, que además son poco conocidas y cumplen una de las funciones para mí más importantes de muchas presas. Aquí tenemos el caso de Málaga, un ejemplo muy singular. El caso de la presa de Málaga. Málaga, como todas las zonas costeras en España, digamos que las cordilleras litorales, desde Barcelona hasta Cádiz, digamos, están muy próximas a la costa y todos los ríos, todos los arroyos bajan de forma, siguiendo la línea de máximo pendiente, perpendicular a la costa. Y además con avenidas importantes, Gota Fría, etc. Málaga, ya en 1900 se construye la primera presa, la presa del Agujero. Era una presa con un agujero. No tenía compuertas, no tenía nada cuando se construyó y lo único que hace es laminar las avenidas. Tiene un gran embalse dedicado exclusivamente a almacenar el agua y se deja salir un poco por el desagüe. Bueno, ese mismo esquema después se ha seguido, y ahora veremos alguna otra cosa, en sitios más, digamos, en cuencas más grandes. Después de la presa del Agujero, seguía habiendo avenidas importantes y se construye la presa del Limonero, que está justo encima de Málaga. La fotografía de la derecha se ve muy bien cuál es la presa aquí arriba. Bueno, digamos que Málaga sufría avenidas importantes. En este momento, entre la presa y el encauzamiento, entre la presa del Limonero y el encauzamiento, digamos que el número de inundaciones pues, ha disminuido sustancialmente. Y eso mismo se traslada a otras muchas presas. Son muy conocidas las presas de los planes de protección frente a avenidas en el Júcar, en el Segura, en el que hay bastantes presas dedicadas exclusivamente, no solamente para la protección frente a avenidas se construyen presas. Hay otras muchas soluciones. Las presas es una de entre 8, 9 o 10 otras soluciones, pero cumplen una función muy importante. Hemos hablado de la cuenca del Júcar, de la del Segura, las 7 ramblas que se concentran al final en la ciudad de Almería, justo aguas arriba de la ciudad de Almería, pues cada una de ellas tiene unas presas de tamaño no muy grande, tamaños de presa media, pequeña, y colocada cada una de ellas en una de las ramblas. Es la fotografía de arriba a la izquierda, pues es una de esas. Bueno, pues estos planes, estas presas de laminación de avenidas se tienen que construir más. De hecho, están planteadas algunas más en las cuencas, sobre todo del Segura y del Júcar, digamos que cumplen una función muy, muy importante. Bueno, ¿cuál es la situación de las presas en España en la actualidad? Bueno, primero, las presas ¿por qué son necesarias las presas? Creo que también, ingenieros de caminos más o menos todos lo sabemos, las presas en España son consecuencia de varias cosas, digamos todas naturales. Por un lado, la hidrología. La hidrología estamos caracterizados por una fuerte irregularidad espacial y por una fuerte irregularidad temporal. La fuerte irregularidad temporal, ¿qué significa? Que para una misma aportación, una cuenca, en una presa, en un embalse, a mayor irregularidad en las aportaciones, cuanto más irregulares sean las aportaciones, menor grado de regulación tenemos. Este es un punto importante que es obvio, pero que hay que resaltar. Y en España tenemos una irregularidad temporal muy alta. La segunda cuestión de la necesidad es la climatología.
La tercera, la topografía, y la cuarta, la geología. Estas tres segundas lo que me llevan es a que en España la precipitación se nos va en sus 2/3 partes por evapotranspiración. Si nosotros comparamos con otros países, Alemania la evapotranspiración es del orden de la mitad, del orden del 50%, en España es casi del 70%, por poner un ejemplo. En países del norte de Europa, la evapotranspiración es del orden del 30-40%, en España, insisto, es del 70%. Luego, las precipitaciones pueden ser las que sean, pero además de ser menos que en otros países, además evapotranspiramos más. Y además, la geología hace que se infiltre menos en el terreno. Y ya sabemos que las aguas subterráneas son una gran regulación. En España tenemos muchas zonas que no son permeables, no permea el agua y no podemos tener acuíferos y no tenemos regulación natural de las aguas. Todo eso, no sé. Bueno, la regulación natural en España, datos que todos sabemos, la regulación natural en España es decir, la que tendríamos si no hubiese regulación artificial, sería del orden del 7 al 9%, mientras que en muchos países del centro de Europa ese valor es del 40%. Para llegar a ese 40%, digamos, de regulación que lo tienen de forma natural en las zonas de Francia para arriba, Francia hacia el norte, digamos que en España hemos tenido que construir 1.200 grandes presas. Los condicionantes son diferentes. No es lo mismo hacer 1 kilómetro de autovía o de autopista en Holanda que hacer 1 kilómetro de autovía para ir a Galicia. Bueno, los condicionantes naturales son los mismos. Bueno, nosotros con todo eso llegamos a que en España en estos momentos tenemos 1.300 grandes presas, que son las que son, y con eso conseguimos del orden de 60.000 hectómetros cúbicos de volumen de embalse, pero que son capaces de regular no tanto, sino que regulan del orden de algo menos de 50.000 hectómetros cúbicos. Eso es el 50% de las aportaciones. Es decir, para igualarnos en grado de regulación a los países del norte de Europa, nosotros hemos tenido que construir muchísimas más presas que... Hombre, lo que pasa es que todos sabemos que las presas tienen grandes inconvenientes. Los inconvenientes son muchos. Pérdida de actividad, cito rápido, por ocupación de vaso del embalse, la pérdida cultural y sentimental por traslado y reubicación de poblaciones, el aumento de la percepción del riesgo y el aumento del riesgo real. Problemas ambientales tenemos muchos. Perdemos espacios naturales de interés, la variación en las relaciones internas y externas de los ecosistemas alrededor de los embalses cambia totalmente, cambian los regímenes naturales, etcétera, etcétera. Variaciones en la calidad. Bueno, digamos que son todos ellos, los sociales y los culturales y los ambientales, son inconvenientes muy importantes que los ingenieros no pueden, y de hecho no lo han hecho, no pueden obviar, pero no se puede obviar. Bueno, digamos que perjudica las relaciones en dimensiones longitudinales, en las dimensiones transversales, en las dimensiones verticales del río, en la continuidad de todos los parámetros que son importantísimos en toda regulación fluvial. Cambian las funciones que cumple un río dentro de los ecosistemas, cambia la calidad de las aguas por modificación en los ciclos del carbono, del nitrógeno, del fósforo, del hierro. Todos, digamos que los embalses cambian todos esos ciclos naturales, los cambian y son importantes. Es decir, los inconvenientes son tremendamente, pero claro, tienen los beneficios que todos sabemos. Ya hemos visto las funciones que cumplen. Aquí está, digamos que todas. Algunas ya las hemos visto, abastecimiento, protección de vidas y bienes frente a inundaciones, etcétera, pero hay otras que son menos conocidas. Las tengo subrayadas en azul, que son el mantenimiento de caudales ambientales. Digamos que en la actualidad sin embalse, si no hubiese embalses, los caudales ambientales serían muy diferentes a los de ahora. Una discusión que, bueno, no vamos a entrar en ella. Pero gracias a embalses se crean humedales artificiales o se mantienen humedales naturales. Y de hecho se hacen muchas confederaciones hidrográficas. O el mantenimiento de láminas de agua con diversos fines. Y luego hay otras ventajas de los embalses. En las zonas húmedas nosotros no lo apreciamos tanto, pero que en las zonas más áridas de España, digamos que en la meseta sur y en Andalucía, sí que son. Digamos que mucha gente de los pueblos identifica todas las actividades de ocio y recreo, los fines de semana, etcétera, lo identifica culturalmente, no estoy exagerando nada, con las presas y con los embalses. Esa identificación cultural, digamos que es tremendamente importante.
datos, no me gusta mucho andar con datos por eso, pero bueno, el agua de los embalses en estos momentos, para ver su necesidad, digamos que abastece en España a más de 30 millones de habitantes. Más de 30 millones de habitantes, de los 45, 46, 48 que somos ahora, se abastecen con agua de embalse. Se riegan 2,6 de las 3,6 millones de hectáreas que tenemos en España. Y produce energía hidroeléctrica, el año medio es el 15% de la energía eléctrica viene de hidro. Ciudades como Barcelona, como Madrid, digamos, que se abastecen de aguas superficiales mediante embalses. En el caso de Barcelona, y pongo este ejemplo porque voy a introducir otro concepto que me interesa, aquí tenéis, se abastece de Barcelona, el área metropolitana, de varios embalses, la Llosa del Cabal, la Bael, Sant Pont, etcétera, pero también se abastece de acuíferos. También se abastece, lo tenemos ahí, de aguas desaladas, de las estaciones desaladoras de Tordera y Llobregat. Y además tienen redes de regeneración de agua que permiten reutilizar las aguas para el uso de la ciudad. Es decir, este es un caso clarísimo de lo que se hace en la actualidad. Se utilizan todos los recursos disponibles, se utilizan todos los recursos de agua disponibles, aguas superficiales de embalse, aguas subterráneas, desalación y regeneración, para satisfacer todas las demandas. Hoy digamos que está todos los recursos para satisfacer todas las demandas, pero los embalses siguen cumpliendo una misión fundamental. Fundamental. Bueno, hay algunas cosas. Tengo puesto ese tema también, porque, por ejemplo, en Sevilla, el abastecimiento de agua a Sevilla también viene de aguas procedentes de embalses. El último embalse que se ha hecho de abastecimiento de agua a Sevilla es el embalse de los Melonares. El área de los Melonares tuvo un problema importante porque no pasaban las evaluaciones de impacto ambiental. ¿Y qué es lo que se hizo? Pues una solución que se ha adaptado muchísimo en Australia, en bastantes ocasiones, en Australia, en Canadá, etcétera, en Nueva Zelanda incluso, países con un gran respeto por el medio ambiente y que introdujeron ya hace bastantes décadas la figura de las compensaciones. Las áreas de compensación ecológicas. Áreas de compensación ecológica significa, vale, tú has hecho un daño importante, estas superficies ahora en zonas adyacentes vas a hacer lo que tú has eliminado aquí, lo que tú estás interviniendo aquí, lo vas a mejorar o lo vas a trasladar. Entonces, el área de compensación ecológica, por ejemplo, de Melonares, lo que hace es que en las colas del embalse favorece, hay una serie de actuaciones que favorecen las relaciones entre ecosistemas, creando los ecosistemas que has destruido la construcción del embalse, los llevas a 2 kilómetros aguas arriba, a 3 kilómetros aguas arriba en la cola del embalse. Bueno, es una figura que se utiliza mucho y que podría servir para un futuro, cuando haya que hacer embalses, que yo sí creo que haya que hacer embalses en la... Bueno, la relación de los embalses y la creación de paisajes, digamos que es importante, sobre todo en zonas áridas, como he comentado antes. Aquí tenemos 2 embalses en zonas áridas, Torre del Águila en Málaga, el embalse de Negratín en el Guadiana Menor, que es afluente del Guadalquivir, que se llama Guadiana, en la zona de Granada. Bueno, pues son ejemplos clarísimos de cómo la creación de paisajes ha creado una diversidad importante, reconocida incluso por muchos grupos ambientalistas y ecologistas, que como en esas zonas tan áridas, digamos, han introducido criterios de diversidad. Hay un ejemplo, además, digamos, que como los embalses pueden tener también importancia ambiental, y lo tenemos en la provincia de Salamanca. Yo me acuerdo en la zona de los regadíos de la Armuña, la ciudad de Río Lobos tuvo muchísima oposición por parte incluso de la SEO, la Sociedad Española de Ornitología, puso muchas pegas. Bueno, no quería que se hiciese en esa zona. En la actualidad, lo que están pidiendo es que se mantengan los niveles de agua más altos de lo que son habituales, porque se han convertido en unas zonas de nidificación para las aves en su paso cuando van tanto del norte de Europa al norte de África, como en sentido contrario, digamos, tienen zonas de nidificación, de estancia en esas. Bueno, digamos que está reconocido a nivel regional, pero hay otros que incluso están reconocidos a nivel internacional. España tiene varios embalses que están incluidos dentro del convenio Ramsar de humedales internacionales. Y eso, digamos que, es decir, los embalses también tienen cuestiones importantes.
y crean paisajes. Los paisajes que vemos habitualmente en Zamora, en el Duero, en el Pisuerga, en Valladolid, etc., sería impensable sin embalses. Sin embalses no tendríamos esas láminas de agua que tenemos a lo largo de todo el año. Luego son paisajes, digamos, favorece la creación de paisajes, tanto en medios urbanos como en medios rurales. Bueno, y llegamos a las últimas diapositivas en las que, bueno, ya hemos visto hasta aquí cómo las presas han cumplido un montón de funciones importantes. España es lo que es gracias a la disponibilidad de agua, y la disponibilidad de agua ha sido gracias a los embalses. Digamos que la desalación y la regeneración es bastante reciente, de las últimas 3 décadas. Hasta entonces, digamos que cumplieron. Bueno, el futuro de las presas, evidentemente, debe marcarse dentro del futuro de la planificación y de la gestión del agua en general. No puede ir por separado, creo que eso lo entiende todo el mundo, pero bueno, lo pongo lo primero por si acaso. ¿Cuál es la situación actual del agua en España? Sin entrar en mucho detalle. En España tenemos importantes déficits en muchos sistemas de explotación. Importantes déficits. Tenemos garantías no satisfechas en muchos sistemas de explotación. Se incumple la ley en los temas de criterio de garantías. No es suficiente con eso, sino que tenemos una amenaza. No es una amenaza, es una cuestión que ya está aquí, que es el cambio climático. El cambio climático, digamos, que nos lleva a la zona que tenemos en España. No en todo el mundo es así, pero en España y en muchas otras zonas sí, menores precipitaciones y aumento de temperaturas. Menores precipitaciones y aumento de temperaturas significan menores aportaciones, pero no de forma lineal, sino de forma exponencial. Las leyes de Budico lo dicen claramente, digamos que lo malo no es que llueva menos, lo malo es que las aportaciones, que es lo que nosotros aprovechamos al final, bien sean aportaciones subterráneas o bien sean por infiltración o bien sean superficiales, disminuyen mucho más que la disminución de las aportaciones. Y además tenemos mayor irregularidad en las aportaciones. Eso es lo que conlleva el cambio climático. En resumen, de esas 2 cuestiones que hemos visto antes, al final tenemos un menor nivel de regulación con los embalses actuales. Es decir, con los embalses actuales y el cambio climático, digamos, tenemos menos valores absolutos de regulación, pero de forma importante. No lineal, sino exponencial, como he dicho antes. Por los valores absolutos y por la irregularidad en las aportaciones. Luego nosotros, simplemente para mantener las actuales disponibilidades de agua, necesitamos más capacidad de regulación. Bueno, voy a entrar en datos. En España, el déficit total estimado en muchos sistemas de explotación en España son deficitarios. Todos los que están en color son deficitarios. Se estima en más de 5.000 hectómetros cúbicos en estos momentos los déficits totales que tenemos en España. El cambio climático, eso es en la actualidad. El cambio climático lo va a agravar, como acabamos de decir. Fijaros que, digamos que en España y en el Duero, bueno, al final es todo prácticamente, digamos que en 2100 se estima valores inferiores que van a disminuir las escorrentías del orden del 25% y las aportaciones en algo menos, cerca del 30%. Como valor mínimo, es decir, si nos van a disminuir las aportaciones un 30% y ya tenemos problemas hoy, pues digamos que habrá que plantearse la cuestión. ¿Cómo podemos aumentar los recursos hídricos? Pues acudiendo a todas las formas que sabemos de aprovechar agua. Aumento de regulación de aguas superficiales, que es la que nos ocupa, pues sería la primera, pero hay otras. La mayor utilización de aguas subterráneas, la utilización conjunta de aguas superficiales y aguas subterráneas, la reutilización de aguas residuales mediante regeneración, la desalación o los trasvases entre cuencas o entre subcuencas. Digamos que eso es lo que tenemos, digamos, desde el lado de la oferta, eso es lo que nosotros podemos hacer. La desalación, todos sabemos que se ha incrementado muchísimo en los últimos años en España y satisface y resuelve los problemas, pero resuelve los problemas en las zonas de la costa, donde hay disponibilidad de agua. La desalación resuelve esos problemas en esas zonas para la población, para abastecimiento, que es capaz de pagar el mayor coste, pero y hay agricultores, los que tienen agricultura de alto valor añadido, los invernaderos, la agricultura bajo plástico, etcétera, etcétera, que esos sí tienen valor añadido suficiente para poder pagar ese incremento de
ese incremento de coste de la desalación. Y algo parecido pasa con la reutilización. Pero hay muchas zonas de España en las que eso no es posible. Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón no tienen mar, no podemos tener desalación. Castilla y León, por poner los casos más claros, la regeneración de aguas y la reutilización es francamente complicada porque no tenemos grandes volúmenes disponibles para que eso sea rentable. Dice, las capitales de provincia tenemos caudales importantes que se podrían regenerar, pero en estos momentos no podemos utilizarlos porque esos vertidos de las depuraciones en Valladolid, en Salamanca, en Burgos, en León, digamos que se dedican al mantenimiento de caudales ecológicos aguas abajo. Luego no podemos detraerlos para la reutilización porque cumplen misiones ambientales directas. El tema del aprovechamiento de las aguas subterráneas en muchos sitios sí que se puede, digamos, apurar hasta llegar a explotar más sin llegar a la sobreexplotación, pero en otros muchos ya estamos sobreexplotados. En Castilla y León todos conocemos, muchos de los aquí presentes lo saben más que yo, digamos, que tenemos los graves problemas de los acuíferos, de los arenales, Medina del Campo, bueno, pues digamos que ahí poco más, digamos, que se puede aprovechar. Y luego tenemos el tema de los trasvases, con todos los problemas que son. Bueno, digamos que en muchas zonas de España la reutilización y la desalación está muy desarrollada. España es país pionero en esto. Y se seguirá desarrollando, pero en otras muchas zonas no tenemos. Bueno, pues en otras muchas zonas, y yo creo que Castilla y León está entre ellas, digamos que es posible, el aumento de regulación pasa por mayor capacidad de embalses, y la mayor capacidad de embalse pasa por nuevos embalses o por recrecido de embalses ya existentes. El problema de los nuevos embalses es que tiene problemas ambientales importantes, que se podrían subsanar, digamos, sin hacer grandes presas, no se trata de hacer grandes obras de regulación, pero la regulación en la cuenca del Duero es muy, muy pequeña. La regulación es muy pequeña. No tenemos embalses. La cuenca del Duero es la que peor relación tiene de volumen de embalse respecto de sus recursos naturales y de volumen de embalse respecto de superficies de regadío. Siendo además la superficie de regadío en Castilla y León inferior incluso a las de otras zonas. Bueno, los problemas de las presas, pues al final, si hay que hacer nuevas presas, algunas, no estamos hablando de grandes embalses, pero sí de mejorar la regulación donde haga falta, y ahí habría que hacer estudios más. Lo que pasa es que cuenta con la opinión negativa de buena parte de la sociedad, de las obras hidráulicas y las presas en particular. Pero además los partidos políticos, unos por ideología, otros por comodidad, por dejadez o por miedo, no toman decisiones, ni siquiera llevan a cabo lo que está, y debería ser obligado, lo que está puesto, lo que está recogido en los planes hidrológicos. Entonces, insisto, unas veces por ideología y otras por comodidad o por miedo, digamos que no se llevará. Tenemos los problemas ambientales, que haciendo obras adecuadas sí que sería posible solventarlos, y tenemos un problema de ocupación de las posibles ubicaciones. Los embalses siempre ocupan terrenos, digamos que de alto valor, vegas, no sé igual, incluso en algún caso algún municipio. Bueno, digamos que algún municipio, algunos pueblos, etcétera, etcétera. Bueno, lo que pasa es que en zonas como Castilla y León tenemos un problema, no es Castilla y León, es Aragón, es Castilla-La Mancha, es buenas partes de Extremadura, es decir, son muchas zonas. El regadío, digamos que en estos momentos está muy infradotado y con garantías muy pequeñas. La única forma, ¿y por qué es importante el regadío? El regadío es importante porque está clarísimo, vamos, yo tengo mucha relación con el medio rural, lo conozco y además he hecho estudios al respecto. Vamos, el regadío es una de las mejores formas, no la única evidentemente, pero es una de las mejores formas de fijación del territorio. Si no ya de fijación, sí que puede frenar el despoblamiento. Y el despoblamiento, todos sabemos los problemas, el despoblamiento del medio rural, todos sabemos lo que significa. Todos sabemos lo que significa, incluidos los problemas ambientales que ya estamos teniendo de abandono del campo. Entonces, el tema del regadío en Castilla y León, digamos que es importante. Bueno, yo simplemente planteo aquí, está en el epílogo, en las últimas 2 diapositivas, planteo un poco todas estas cuestiones y hago una diapositiva final en la que, digamos que, expreso mi opinión. Las presas han sido necesarias a lo largo de la historia en todo el mundo y en España.
han sido y son necesarias. En la actualidad, en muchas zonas de España, la disponibilidad de agua no es suficiente ni en cantidad ni en criterios de garantía. El cambio climático reducirá en las próximas décadas las disponibilidades actuales, por lo que simplemente para mantenerlas actuales hay que aumentarlas. Dicho aumento de disponibilidades debe hacerse teniendo evidentemente en cuenta todos los recursos hídricos disponibles, y ya lo he comentado, con criterios de elección técnica, económica y ambiental. Dentro de estas posibilidades, en muchas zonas, la única solución es la regulación superficial con embalses, por lo que estas soluciones deben ser consideradas. Teniendo en cuenta además los largos periodos de toma de decisiones y de tramitación y ejecución de los proyectos, deberíamos empezar a considerar el futuro de forma inmediata. Yo creo que eso es, todos sabemos que los periodos de maduración de los proyectos desde que se empieza a hablar hasta que se construye, y en épocas que no eran, digamos, tan complejas ni tan convulsas como las actuales, eran hasta de 2 o 3 décadas. En el futuro no me puedo imaginar. La consideración de las presas como solución a los problemas anteriores cuenta con varios obstáculos ambientales y de ocupación del territorio, que si se hacen bien las cosas entiendo que están sobrevalorados. Los problemas que se dice que tiene la presa, yo creo que haciendo las cosas bien, primero están sobrevalorados por la sociedad y segundo, haciendo las cosas bien, son solventables. Hay áreas de compensación ecológica, se pueden hacer actuaciones de restauración ambiental, embalses laterales, etcétera. Y dentro de la solución de estas, ya hemos hablado antes, es el caso del recrecido de las presas. El recrecido de presas ya existentes, con modificaciones en unos casos pequeñas, de 2, 3, 4 metros, en otros casos un poco más importantes, de 10 metros, que conllevará la solución técnica que sea. Digamos que ese recrecido de las presas tiene ventajas porque desde el punto de vista ambiental estás recreciendo una cosa que ya está hecha. Digamos, los problemas ambientales son menores. Luego, el recrecido de las presas yo creo que es una solución a tener en cuenta para las próximas décadas. Bueno, todo eso porque necesitamos agua. Las demandas urbanas están cayendo, la población sigue cayendo, la dotación por habitante sigue siendo decreciente, pero para el regadío. Entonces, bueno, digamos, si queremos tener un regadío que es la base de una industria agroalimentaria importantísima en España y en Castilla y León en particular, digamos que necesitamos asegurar esas cantidades de agua. Y en ese caso, ahí es donde entran, digamos, la necesidad de construir en buenas partes de España nuevos embalses o recrecerlos. Yo creo que, en cualquier caso, este es un debate que debería formar parte, y así lo he puesto en bastantes sitios, ya sin ir más lejos en Madrid, en las jornadas que tuvimos y en unas reuniones, es un debate que debería formar parte de la actividad política y que debería estar en la sociedad y que, sin embargo, está sustraído por parte de algunos actores. Yo creo que en eso también las administraciones deberían plantear este debate. Aunque las administraciones evidentemente tienen un sesgo lógico político en cada momento, pero digamos que es un debate tan importante que no debería sustraerse por parte de nadie a la sociedad. Yo creo que la sociedad debería estar discutiendo, digamos, que esto esté. Bueno, y con esto pues he llegado al final de la exposición. Bueno, me voy a valer de mi condición para empezar yo, para hacerte alguna pregunta, Paco. Bueno, por supuesto, felicitarte por la exposición, que ha tenido 2 partes muy claras. Una ha sido las presas por su valor patrimonial y su valor funcional. César Lanza, nuestro compañero que ha estado antes, dice que la ingeniería solo importa cuando falla. Y como las presas no fallan, pues damos por hecho que abrir el grifo es algo normal. Con lo cual, bueno, ponerlas en valor es difícil también por eso, porque se da ya por hecho. Por venir a lo actual, primero, tú has dicho que políticamente, por unas razones o por otras, parece que nadie quiere poner el cascabel al gato o abrir la puerta, igual que ahora se está debatiendo sobre retomar la energía nuclear a propósito de la crisis energética que tenemos. Más allá de España, ¿tú crees que desde Bruselas lo verían con buenos ojos o directamente darían el visto bueno? Eso, punto 1. Y punto 2, ¿qué dirías a quienes dicen que efectivamente, a propósito del cambio climático, entre otras razones, hay que aumentar el recurso? Y hay quien dice que el regadío se lleva al 75-80%
y con una inversión mucho menor que construir presas, solo con ahorrar el 10% de ese 75-80%, se consigue aumentar más el recurso que construyendo presas. Punto 1, Bruselas. Punto 2, ¿qué dirías a esta segunda argumentación? Bueno, punto 1, Bruselas de entrada no. No lo ve bien. Bruselas de entrada no. Lo que pasa es que Bruselas, vamos a ver, Europa Europa y las ideas de Europa se plasmaron en la Directiva Marco. La Directiva Marco tiene un único objetivo, y es un objetivo de conseguir el buen estado ecológico de todas las masas de agua. Y lo he dicho textualmente. Lo que pasa es que fue una pena porque la Directiva Marco del Agua iba a haber sido una directiva más amplia, y por cuestiones de tiempo y por cuestiones de presión de los países del norte de Europa no siguió adelante el plan inicial. Ese plan inicial contemplaba como eje algo parecido a lo que luego fue la Directiva Marco, es decir, los objetivos ambientales, pero además lo acompasaba de la gestión en situaciones extraordinarias, en inundaciones y en sequías, y una tercera, la del suministro de agua en cantidades suficientes. Lo que pasa es que solamente se quedó en la primera parte. El tema de inundaciones y sequías, no por presiones del norte. Es decir, los países del norte de Europa decían, nosotros no tenemos inundaciones, allí la regularidad en la climatología es mucho mayor, no tenemos esos episodios de inundaciones y sequías que en España no son extraordinarios, sino que son habituales. Yo siempre se lo digo a los alumnos, digo, las situaciones extraordinarias de todo el mundo en España no son extraordinarias, son ordinarias casi. Bueno, y no se incluyeron. ¿Qué es lo que pasó? Sin embargo, fijaros que el tema del cambio climático empezó en los años 2000, empezó a tener una presencia más fuerte, incluso en el centro de Europa. Las grandes inundaciones que es de Alemania, no me acuerdo de qué año, 2002, 2003, 2004, de ese orden, y las sequías de buena parte del centro de Europa, que no habían tenido desde hacía 100, 150, 200 años, digamos, empezaron a reconsiderar el terreno. ¿Cómo sería que las inundaciones que se descartaron por Europa en la Directiva Marco, en 2006 salió una directiva de inundaciones, porque empezaron a darse cuenta del problema en solo 6 años? Y algo parecido está pasando en estos momentos con la sequía, con los temas de sequía. Las sequías no son un problema que afecten solo. Es que en España, en Italia, en Grecia no saben gestionar, en el sur de Francia no saben gestionar la sequía, no saben gestionar el agua y por eso tienen las sequías. Ahora ya empiezan a verle las orejas al lobo. Ya se está empezando a hablar de una directiva de sequía para toda. Quiero decir, de entrada no, dentro de 10, 15 años, 20 años ya veremos. La segunda pregunta era... Regadío. El regadío es otro dilema, es otra cuestión que debería debatirse mucho. El regadío está en la base de la industria agroalimentaria en España. O sea, sin regadío, digamos que el cambio climático al secano le va a afectar tremendamente. Me refiero a regadío, Paco, concretamente. Sí. Yo soy una persona enemiga acérrima de la construcción de nuevas presas y lo justifico con unos números gordos, que es el 75-80% del recurso se emplea en regadío. Invirtamos incluso menos dinero en optimizar, en hacerlos más eficaces, más eficientes los regadíos. ¿Cómo argumentas tú que hace falta construir presas? No, vamos a ver, el argumento está... voy a ir por partes. Primero, los regadíos se están modernizando en España con inversiones importantes desde hace 30 años. De forma más importante los últimos 15 años. La modernización de regadíos ha permitido disminuir bastante los consumos de agua y ser mucho más eficientes. En estos momentos, si hace 30 años teníamos el 60% de riegos por gravedad, estoy hablando aproximadamente, en estos momentos los riegos por gravedad no llegan ni al 15%. Los riegos localizados, goteos, microgoteos, etcétera, digamos que son del orden del 50%, los localizados y las aspersiones son las aspersiones del orden del 25%. Se ha mejorado muchísimo. Eso no es suficiente, vale, de acuerdo, porque quedan muchos por mejorar. Pero las inversiones las ha realizado el sector público, poniendo dinero, pero también el sector privado. Los agricultores en estos momentos han invertido grandes cantidades de agua y modernización de regadíos que están en marcha en estos momentos. Tienen pedido grandes inversiones que van a tener que estar pagando de aquí a 50 años. De aquí a 50 años. Regadíos en Castilla y León, lo mismo es similar en Aragón o Castilla-La Mancha, no tienen asegurado en este momento las dotaciones de agua suficiente
para sacar la capacidad y poder amortizar esos regadíos. El tema es ese. Y luego, bueno, pues no queremos tanto regadío, queremos bajar el regadío. Si yo lo he comentado, que eso es una opinión muy generalizada en la. Bueno, si no queremos regadío, estaremos no solucionando parte del problema de la despoblación, y la despoblación lleva problemas ambientales importantes. Y luego está el tema económico. Entonces, yo no digo que sí ni que no, ni que sí presas ni que no presas. Yo digo que hay que considerarlo, y lo acabo de poner en la última diapositiva, que es un debate que debería establecerse. Si no queremos los regantes, desde luego, y tengo relación con ellos, no porque sea partícipe con ellos, porque muchas veces les llevo la contraria, etcétera. Es decir, eso está claro. Pero los regantes están diciendo que van a tener que ir dejando regadíos y no van a modernizar regadíos si no se les asegura el agua, porque regadío sin agua nada. Pero es que hay otro problema, y en España la alternativa al regadío es el secano. Y el secano, y os doy fe de ello de forma directa, el secano, el 50% de la gente que tiene secano, que es mucho más que regadío, está a punto de dejarlo. No ahora, en los próximos 10 años. Va a dejar el secano porque no es rentable por el cambio climático. Cada año se pierde más el secano. El regadío, con el agua se mantiene, el regadío sigue siendo rentable. El secano no. Entonces, sin secano o con un secano muy reducido al 50% y con un regadío sin dotaciones importantes de agua, de aquí a 20 años, no estoy diciendo ahora, pero de aquí a 20 años la situación será, digamos, que muy, muy, muy mala. Y eso está en la base de la industria agroalimentaria. Y entonces, una cosa frente a otra, si cuestiones ambientales, quiero decir que no tiene más. Bueno, pregunta en la sala y vamos a ver si desde. Te dejo si quieres. Te dejo aquí, me voy de allí. No, es por ver si alguien ha preguntado. Podéis preguntar, que si anime a alguien. Las preguntas fáciles, ¿eh? No empecemos a liarlas. Sobre todo la gente más joven, que ya tenéis otra visión de la que. Bueno, podemos tener algunos ya con edad. Hay gente de la administración que seguramente tiene que objetarme muchas de las cosas o tendrá opiniones contrarias a lo que yo digo. No es que se estén acabando. Lo que pasa es que las aguas subterráneas han estado en muchas zonas, no se puede hablar de forma general, pero las medias han estado sobreexplotándose durante muchos años, incluso décadas, de forma que se ha ido rebajando, de forma que la recarga natural durante muchos años ha sido la recarga muy inferior a lo que se extrae. Eso lleva a consecuencia de que baja el nivel freático baja, y al final pues los recursos son incluso más difíciles para la agricultura extraerlos, porque tienes que sacar el agua más profundo, incluso para ellos. Pero bueno, digamos que se han estado sobreexplotando. Entonces el problema es que esas cosas, digamos que la explotación tiene que estar controlada. Hay muchos acuíferos en España que no están sobreexplotados, que gozan de buena salud, pero hay muchos litorales y algunos interiores, pecera de Guadiana, pecera de los Arenales y en sentido amplio, incluyendo de Medina del Campo, aquí en Castilla y León, etcétera, que están, digamos, son muy deficitarios. Entonces, las aguas subterráneas, digamos, son un elemento de regulación muy bueno, pero no en todas las zonas se puede. Y luego, por otro lado, España, buena parte de la parte oeste, Portugal, Galicia, las zonas de Salamanca, Zamora, etcétera, Cáceres, Badajoz, Huelva, digamos que están en el macizo del Cínico, donde no hay acuíferos. Ahí no hay aguas subterráneas, ahí no hay aguas. Y como esas hay otras, digamos, hay otras muchas. Entonces, las aguas subterráneas son solución en algunos problemas. Es que los problemas del agua no son generales, hay que ir viendo caso por caso. Yo aquí he hablado de una cuestión general, pero los problemas del agua son locales, regionales. Hay que tener una idea general, una visión general, pero los problemas, digamos, que hay que irlos solucionando. Cada zona es muy bien. Sobre las aguas residuales, para el tema del regadío y eso esas aguas estarían bien, ¿no? De hecho, se está utilizando mucho. Vamos a ver, la región de Murcia, que prácticamente coincide con la cuenca del Segura,
prefiero las dos, digamos que regenera prácticamente el 100% de las aguas residuales. Prácticamente. Y esas se utilizan básicamente para la agricultura. Digamos que las aguas residuales se están utilizando mucho. Valencia, los regadíos de la plana al sur de Valencia, pues se están regando gracias a las aguas de la depuradora de Pinedo y la ampliación que se hizo, que en vez de verterse al mar, se utilizan para regeneración. Se ha regenerado la Albufera y toda la plana de Sueca, Cullera, digamos que se riega en buena parte con agua residual. Y pondría muchísimos ejemplos de eso. Es decir, la regeneración de aguas y la reutilización consecuente, digamos que está muy desarrollada en España. España es pionera, junto con Israel y Estados Unidos, de la regeneración de aguas y la desalación. Que se hace. Hay que seguir haciendo más, pero bueno, digamos que ya se hace. En relación con los regadíos de la población, el plan hidrológico, la información municipal, teníamos el físico para donde se ha conocido nacional de después de que nos hecho de las aguas subterráneas, la zona de los alrededores que tiene un mayor problema. Hay un exceso de energía constante. Y ya antes de los Reyes Católicos ya se quería hacer un trasvase de Ledesma al Zapaldiel para que Zapaldiel tuviese agua durante todo el año. Y el mundo respetaba. Hay energía que también por debajo del río. No sé si querías, Alejandro, o sí. Es una pregunta a lo mejor un poco más difícil, pero para conocer tu opinión, has comentado, por ejemplo, a nivel europeo, que quizás las políticas o las directrices de actuación no van a cambiar hasta que las circunstancias obliguen, posiblemente con una directiva en este asunto, ¿no? También has hablado de las confederaciones hidrográficas, que nacieron con una idea muy diferente a la que son ahora, por todos los cambios que has comentado. Principalmente ahora su objetivo número uno es el de la Directiva Marco del Agua, ¿no? Y han modificado su estructura para adaptarse a los tiempos. Ha pasado lo mismo con el Ministerio. Esos grandes embalses que comentabas, las presas se construyeron por el Ministerio de Obras Públicas en sus consiguientes nombres, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿crees que con la estructura actual que tenemos a nivel nacional, ministerio, confederaciones, ministerio en el que también está la Secretaría de Estado de Medio Ambiente dentro de la Dirección General del Agua, ¿crees que esta estructura es adecuada para este cambio que planteabas quizás dentro de unos años de vuelta a las grandes inversiones? ¿Crees que es adecuado o que tendrá que ser modificada de forma previa? ¿Las circunstancias obligarán a que se cambie? ¿Podrá funcionar así? Vamos a ver. Lo primero, el tema, perdona, la primera parte de la pregunta. Bueno, te he hecho un poco una introducción. Y es que la segunda. Bueno, la respuesta es: las confederaciones hidrográficas y el Ministerio de la estructura, bueno, tendrá que ser, digamos que tiene que cambiar, pero en el mismo sentido que tiene que cambiar toda la estructura de todos los ministerios para adaptarse a los nuevos tiempos. Digamos que yo creo que en esto ni más ni menos. Ayer por la tarde estuve en una reunión también en un grupo de conocedores del agua, de temas del agua, no voy a contar más del tema, del origen, y estábamos comentando esto, y además lo saqué yo el tema de que yo creo que las confederaciones hidrográficas deben seguir existiendo como tales, porque las misiones de comisaría de aguas, defensores del reglamento, del dominio, no del reglamento, del dominio público hidráulico, etcétera, yo creo que es fundamental. La parte, digamos que técnica o de obras, es que yo no creo que haya que hacer grandes obras. Evidentemente, digamos que aunque se hiciesen muchas obras, la magnitud sería muy, muy, muy inferior a la de los años aquellos. Es que aquello no hace falta volver a hacerlo.
evidentemente. Luego, yo no estoy hablando de que crea que hay que hacer grandes obras, pero sí que hay que seguir haciendo obras e infraestructuras. Hay que seguir haciendo. Pero no solamente en el sentido de regadíos, etcétera, sino mejorar las redes. Ayer hablábamos, como es de una posible política del agua, digamos, el tema de la digitalización de todo el tema del agua. Digamos que tenemos que adaptarnos a los tiempos y tenemos que tener más controlado, digamos, todo el ciclo integral del agua, para cualquier uso, y tenemos que hacer. Nos tenemos que adaptar para eso. Adaptarse para hacer grandes obras, no porque no se van a hacer grandes obras. Yo creo que es necesario hacer obras de comunicación entre aprovechamiento de recursos, etcétera. Creo que hay que hacerlas, pero no son obras que nos vayan a desbordar porque no van a tener el volumen que tuvo aquellos años. Yo creo que nadie, ni los que somos defensores de que haya que hacer algunas obras, que yo creo que en Castilla hay que hacerlo, pero ayer hablamos, por ejemplo, del tema de Murcia. En Murcia es muy difícil hacer embalses. En Murcia las soluciones van por otro lado. Por eso digo que en cada sitio hay que hacer lo que hay que hacer. Pero hay zonas de España, sobre todo del interior, que yo creo que sería bueno eso. Pero la magnitud, insisto, es mucho menor. Y para eso están preparados. Lo que hay que hacer es inversión en personal técnico cualificado. Y es otra de las cosas que yo planteé ayer en la reunión, con otra serie de... Y por ahí van los tiros. Es decir, pero yo creo que la estructura, el concepto de confederaciones es fundamental. Lo que pasa es que las confederaciones hoy en día, y todos lo sabemos, tienen muy mala prensa. Se la han ganado a pulso en muchas ocasiones. Pero yo creo que sigue siendo. Y el ministerio, bueno, digamos, al final lo que hay que hacer es dotar de forma lógica, dotar sobre todo con presupuestos, parte para las obras, pero sobre todo para el tema de digitalización, etcétera. Y una reestructuración adecuada de personal porque se están quedando sin personal. Tanto el ministerio, hay mucho desánimo, y eso tú lo sabes, en el ministerio y en las confederaciones por parte de los funcionarios. No sé si te he respondido un poco. Pues si no queréis nada más... Nacho, no sé si tienes algo que decir en ese tema. Nosotros tenemos la ventaja, no como los asistentes en streaming, que nos vamos a tomar ahora un vino y podemos seguir con el debate, pero bueno, última pregunta que... Perdona, Ahora, veo... Ese... Las desaladoras están instaladas, aunque tomen el agua del mar, digamos que tienen estructuras de protección para las inundaciones, aunque vaya subiendo, la subida del nivel de las aguas por el cambio climático, digamos que afecta a zonas de marismas, a zonas a humedales costeros, a zonas que ya tienen problemas, pues Nueva Orleans, San Petersburgo, determinados estuarios en Asia, etcétera, etcétera. Digamos que la subida de 20-30 centímetros a lo largo de este siglo en las ciudades españolas, digamos que, bueno, ya veremos a ver. Ese es otro tema que es tremendamente importante y que desde el punto de vista de la ingeniería civil deberíamos empezar a ocuparnos. En Estados Unidos ya se están ocupando de ese tema. Pero bueno, yo creo que no sería mayor problema. El tema de las desaladoras cada vez se van a ir haciendo más porque va a hacer falta resolver más problemas. Tanto para consumo humano, pero al regadío, porque realmente es lo que más... Sí, pero el problema del regadío es que la desalación tiene unos costes y digamos que esto no es jugar con ventaja, pero yo siempre dije, y luego en muchas cosas me equivoco, pero en esa, gracias a Dios, acepté, es que las desaladoras iban a tener unos costes mayores de lo que se dijo. ¿Por qué? Porque la energía es imposible que tendrá sus picos bajos, pero la tendencia de la energía es a seguir creciendo, a que el coste vaya a ir aumentando cada vez. Y estaba por razones técnicas, por razones políticas, por razones geoestratégicas. Pues la energía no va a ir bajando.
Y ahora con las renovables también, porque las renovables vamos a necesitar una potencia muy grande, muy superior a lo real respecto a las no renovables. Luego la inversión es del orden de magnitud de las otras, pero más cara porque tenemos que hacer el doble de potencia, por decir algo. Va a ser entonces, las desaladoras que consumen mucha energía, los costes son altos. Los que lo puedan asumir, lo asumirán, y los que no, no. El regadío mucho no puede asumirlo. Y de la humedad que hay en el ambiente. Eso, fíjate, lo vi en un programa en el hormiguero, que había un hombre que de la humedad que había en el ambiente conseguía sacar agua, no sé si era verdad o no, y que la gente se podía beber y todo. Pero en la actualidad eso te soluciona un problema local. Es igual que la recogida de aguas fluviales. Te resuelve el problema de tu casa, pero grandes Sí, claro. parte para las cisternas, pero digamos a nivel de... Luego nos olvidamos de la industria, del regadío, es complicado. Digamos que eso es Nada, oye, baja densidad. muchísimas gracias a todos, a quienes nos habéis acompañado al otro lado de la pantalla y, por supuesto, pues felicitarte por la exposición, Paco, darte las gracias una vez más por siempre estar... A vosotros por invitarnos y al público asistente que tiene mucho valor. Pues muchas gracias, Paco.